Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. Ahora vamos a escuchar entonces a Diego Mancilla, que es parlamentario del Parlasur, ha sido presidente de la Comisión de Asunto Económico del Parlasur, es integrante de Eurolat, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, organismo internacional que reúne a 150 países y que fue creado en el 2006. Diego, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola Adriana, hola Sebastián, buenas noches para ustedes, la verdad que es un gusto poder compartir un rato. Bueno, ¿sabe qué? Queremos saber si te ha llegado algún rumor. ¿Qué se está diciendo en los pasillos del Parlamento Europeo después de esas elecciones que han visto muchas modificaciones dentro de la conformación misma del Parlamento? Sí, la verdad que sí, como vos decís, han sido unas elecciones muy particulares. Creo que para entender un poco, digamos, lo que está sucediendo en este momento, primero debemos hacer una mención al contexto en el que se dio esta elección europea para el Parlamento Europeo, digamos, en un mundo donde digamos, los embates neocoloniales de Estados Unidos de Trump, el lawfare que estamos viviendo en América del Sur, el rol que en este momento están ocupando en el plano internacional China y Rusia, y el contexto europeo en donde se ve que desde hace algunos años hay un estancamiento económico y de la calidad de vida de los ciudadanos europeos, donde hay un sistema democrático que está siendo seriamente afectado por los grandes grupos económicos que juegan a la despolitización, digamos, de las instituciones, los ciberataques, los fake news, bueno, algo que a nosotros por estos lados nos suena bastante familiar, ¿no es cierto? Digamos, la cuestión del cambio climático, el problema migratorio que está teniendo hoy, la dificultad en cuanto a la migración que está teniendo Europa, la cuestión del Brexit, el rol que juega Turquía en esta posibilidad de que se incorpore la Unión Europea o no en cuanto a los Estados Unidos, Rusia, China. Bueno, dentro de ese contexto, digamos, general y particular de la Unión Europea es que se dieron estas elecciones que, para dar un dato significativo, primero debemos decir que ha superado largamente las expectativas en cuanto a la participación, ha votado el 51%, digamos, superior a la media que se venía teniendo alrededor de un 43% en Europa. Digamos, con números realmente importantes, por ejemplo, en algunos países como en España, donde la participación ascendió al 65%. Y donde, bueno, tradicionalmente en el Parlamento Europeo, en los últimos 40 años, venía existiendo una especie de bipartidismo, donde el Partido Popular Europeo y la Socialdemocracia venían siendo hegemónicos y donde ocupaban la mayor cantidad de escaños, ¿no es cierto? Y bueno, con algunas particularidades en algunos países y lo más importante de la Unión Europea. Por ejemplo, en España ha existido un gran triunfo del Partido Socialista Español, liderado por Sánchez, donde alcanzó alrededor de un 33%. En Inglaterra, en el Reino Unido, digamos, si bien hubo un triunfo importante del partido, digamos, que está apoyando el Brexit, la sumatoria de los partidos, digamos, que se oponen al Brexit ha superado por 4 puntos, 41-37, a los partidarios del Brexit. En Italia, por ejemplo, la Liga de Matteo Salvini, de alguna manera podemos catalogarlos como euroscépticos, por llamarlo de alguna manera. Ha tenido un triunfo importante, si bien en la cuestión interna con el Movimiento 5 Estrellas, que ha sido la fuerza política italiana que había tenido una importante participación y una importante aparición en la política italiana europea, digamos, en la cuestión interna lo ha vencido, digamos, holgadamente la Liga y ha significado un retroceso del Movimiento 5 Estrellas.
En Francia tenemos la particularidad de que, si bien hubo un triunfo de Marine Le Pen, 1% por encima de Emmanuel Macron, ha sido, en términos de escaños, una elección importante para Macron, debido a que va a contar con una cantidad importante de eurodiputados que hasta el momento no contaba, con alrededor de 40. Y bueno, con la noticia en Alemania de una gran elección en el segundo lugar de los verdes, superando el 20% de los votos. En esta te digo algunos números de algunos países importantes porque vemos que hay particularidades, digamos, muy diferentes en los distintos países, que eso va a terminar afectando la conformación de las alianzas y la conformación del futuro del Parlamento Europeo. Además de condicionar, digamos, políticas internas, porque, por ejemplo, el Movimiento 5 Estrellas y la Liga del Norte en este momento están como en desacuerdo. Ahí se vislumbra una crisis de gobierno. Marine Le Pen pidió la renuncia de Macron, etcétera. O sea, ahí también es al interior. Pero, digamos, en el Parlamento veamos qué es lo que va a pasar o se supone que va a pasar. Bueno, a ver, como te decía, a raíz de los resultados de estas elecciones, de alguna manera se prevé que se puede llegar a romper la hegemonía del Partido Popular Europeo y la socialdemocracia, que hasta este momento, con sus escaños, alcanzaban la mayoría absoluta, lo que le ha permitido en los últimos 40 años avanzar en acuerdos para poder llevar adelante el Parlamento. En las últimas elecciones ha quedado marcado que digamos, las fuerzas que pertenecen a los liberales y a los verdes han crecido significativamente su participación y sus números de escaños. Por ejemplo, los verdes han pasado de 32, 33, 35, no recuerdo bien el número exacto, a casi el 60, o sea, duplicando la cantidad de escaños, los mismos los liberales, y que bueno, eso también de alguna manera, el crecimiento de estas fuerzas políticas de alguna manera han limitado el crecimiento de la ultraderecha y, digamos, de fuerzas más extremas, digamos. Y hay, en cuanto a las alianzas que pueden llegar a darse, que recordemos deben presentarse hasta el 24 de junio, porque de los primeros días de julio ya está el primer plenario que va a desarrollarse en Estrasburgo. Hay varias alternativas y en este momento están en plena negociación. Recordemos que hace unos días Sánchez, el presidente español, ha visitado a Macron, en donde han de alguna manera empezado las negociaciones para poder llegar a un acuerdo entre las fuerzas políticas. Hay varios escenarios, te decía. Una es un acuerdo entre las fuerzas tradicionales, el Partido Popular Europeo, el rol que va a jugar ahí la socialdemocracia, el grupo de los liberales, pero también, debido al crecimiento de esta última fuerza de los liberales, existe la posibilidad de que la socialdemocracia pueda tejer algún acuerdo ahí con los liberales, de ahí la reunión Sánchez-Macron, y que puedan llegar a tratar de buscar alguna mayoría, o también un tercer escenario puede llegar a ser las alianzas que pueda llegar a tejer la socialdemocracia con los grupos de izquierda y los verdes, teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido los verdes en esta última elección. ¿Hay posibilidad de una parálisis? Y esa es una de las posibilidades, sí, es una de las posibilidades. Pero bueno, en este momento están en plenas negociaciones, no se vislumbra una solución rápidamente en estos días, sino que va a llevar seguramente algunos días más. Están reuniéndose por estos días también, digamos, todas las fuerzas políticas en la sede del Parlamento en Bruselas, y tejiendo, digamos, las negociaciones, pues está obviamente en juego la presidencia del Parlamento, está en juego la representación en la Comisión, el alto representante de la Unión Europea hacia el mundo, digamos que es una especie de ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. O sea, hay muchas cuestiones en juego que obviamente
están todas dentro de las negociaciones. Bueno, ¿te parece que se está como pergeñando una nueva Europa? ¿Ha empezado un proceso de cambio a través de estas elecciones? Mira, a ver, creo que antes de las elecciones había predicciones, por llamarlo de alguna manera, en cuanto al crecimiento de partidos, digamos, anti-Europa, de alguna manera en la teoría de la Liga de las Naciones, de la vieja Liga de las Naciones, partido de la extrema derecha y demás, pero que no se ha visto reflejado de alguna manera ese crecimiento que se da en algunos países en particular, Polonia, Hungría, Italia, Francia, digamos, no se ha visto reflejado con todas las fuerzas en cuanto al número de escaños y la representatividad que van a tener estas fuerzas en el Parlamento Europeo, por lo cual ese miedo a la parálisis que había por parte de las fuerzas anti-europeas de tener una mayor representación y a partir de allí paralizar o buscar paralizar en algunos temas centrales como el tema del presupuesto, por ejemplo, a la Unión Europea, ese escenario es muy difícil que se pueda dar. Pero a raíz de esta nueva realidad, digamos, en cuanto a la representación y la ruptura de este bipartidismo que caracterizó al Parlamento Europeo, a la Unión Europea en los últimos años, puede llegar a darse que en la búsqueda de acuerdo y demás no se logre visualizar una salida rápidamente, pero creo que eso es una posibilidad por ahí no de los más probables. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por esta entrevista y esperamos que volver a tenerte acá, esperamos tenerte en el piso y bueno, te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por todo. Dale, me tomo el compromiso que la próxima convocatoria voy a estar ahí en el piso con ustedes. Sí, porque no estás tan lejos, así que... No, estoy cerca, pero bueno, hoy se me dificultaba mucho poder llegarme y bueno, me hubiera gustado estar, pero para la próxima ya me comprometo que voy a llegar allá a estar con ustedes. De acuerdo, te esperaremos. Muchísimas gracias de nuevo y una feliz noche. Gracias, saludos a todos. Muchas gracias. Chao. ¿A quién estábamos escuchando, Adriana? Estuvimos escuchando a Diego Mansilla, que, como estábamos diciendo, no está tan lejos, no está en las parejas, porque fue además intendente de esa ciudad. Bueno, Diego Mansilla es un parlamentario del Parlasur, ha sido hasta hace poco presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlasur propiamente, y es integrante de Eurolat, Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, organismo institucional que reúne a 150 países y que fue creado en el 2006 para una mayor comprensión, llamémosla así, un mayor diálogo entre Europa y América Latina. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.